¿Se había salido del local? Estimados estudiosos, muy buenas tardes. Vamos a dar inicio a la clase de retroalimentación correspondiente a la semana número 2 de la materia procesos industriales. Recuerden que la temática de la semana número 2 tiene que ver con metodologías para la identificación de peligros y valoración de riesgos. Recuerden que la idea de estas videoclases es que ustedes ingresen con el fin de hacer preguntas o aclarar dudas frente al material educativo previa lectura y previa revisión, el cual van a encontrar en los módulos. La idea es que ustedes lean las autorías, miren, revisen y analicen las videoclases preestablecidas en el módulo y con base en ello, pues, y teniendo en cuenta sus dudas o inquietudes, las compartan a través de este medio, a través de esta videoclase en vivo. La programación la teníamos para hoy a las 2 de la tarde. Esperé 15 minuticos a ver si alguien pues ingresaba y se unía. Pues hasta el momento no se ha unido nadie. Son las 2:15. Entonces voy a aprovechar y mientras que va ingresando pues los estudiosos, voy a dar unas aclaraciones pertinentes acerca de la actividad evaluativa. Recuerda que pues la actividad evaluativa ya está a punto de cerrarse, entonces sí me parece importante pues que tengamos todo perfectamente claro acerca de lo que ustedes deben presentar. Entonces vamos a revisar rápidamente la actividad evaluativa. Tenemos hasta el 26 de agosto para presentar la actividad evaluativa. Básicamente hay dos archivos. El primer archivo es un documento en PowerPoint, el cual nos ilustra o nos presenta 10 imágenes alusivas a actividades o procesos industriales correspondientes a diferentes actividades económicas. Acá, como pueden ver, tenemos las 10 imágenes y lo que se pretende es que, de acuerdo a la percepción de la imagen o de acuerdo a lo que ustedes identifiquen en la imagen que se está entregando, identifiquen los peligros y valoren los riesgos y posteriormente planteen las actividades de control teniendo en cuenta la metodología GTC 45 versión 12. Ojo con lo que les estoy diciendo, la versión debe ser la versión 12. ¿Listo? Entonces básicamente lo que necesitamos es que ustedes miren muy analíticamente cada una de estas fotografías y traten de identificar la mayor cantidad de peligros, que evidencien dentro de cada una de las situaciones y propuestas o procedimientos presentados, ¿vale? Esa es la idea de la actividad educativa y pues posteriormente deberán subir el archivo. Vamos aquí a revisar un ejemplo muy sencillo del diligenciamiento de una matriz de peligros de acuerdo a la metodología GTC 45, porque sí es algo que me gustaría que profundicemos, dado que, vuelvo y le repito, esta metodología es una de las metodologías más comunes, es una de las metodologías más utilizadas en nuestro país. Me parece importante que profundizar sobre esta metodología y que ustedes aprendan a manejarla. Antes de comenzar voy a revisar si alguien se ha conectado o no. No tenemos a nadie conectado. Bueno, entonces revisemos rápidamente un ejemplo. Este es un pequeño ejemplo. Este ejemplo lo tiene cada uno de ustedes. Está en el archivo número 2. Cuando bajan el archivo número 2, yo les entrego aquí la plantilla o el formato mejor de la matriz. Recuerda que este formato se lo estoy entregando formulado. Es decir, pues simplemente debemos aquí hacer selección de los parámetros de valoración y él pues me hará las operaciones matemáticas correspondientes y también me dará automáticamente la interpretación del riesgo y
me definirá también el nivel de riesgo. Entonces ya más adelante lo vamos a ver. Arranquemos con el ejemplo. Si nos damos cuenta, lo primero que la matriz nos va a solicitar es identificar el proceso o establecer el proceso al cual posteriormente le vamos a hacer la identificación de peligros. Aquí como ejemplo, pues el proceso está rectificado de interiores y exteriores. Es un proceso operativo que tiene que ver con mecanizados en general, frente a, bueno, rectificado de interiores y exteriores de sistemas neumáticos, ¿vale? Digamos que aquí estamos hablando de sistemas neumáticos. Lo que vamos a hacer es rectificado de interiores y exteriores de tubos usados para actividades o para sistemas mecánicos, perdóname, para sistemas neumáticos, ¿listo? Es un proceso de mecanizados, simplemente aquí nosotros describimos el proceso. Fíjate que este proceso yo lo nombro a grandes rasgos, es el nombre del proceso. Recordemos que un proceso está conformado o está compuesto por varias actividades que si nosotros ejecutamos las actividades, pues nos va a llevar al cumplimiento del proceso, ¿vale? Entonces, aquí como tal solo estamos nombrando el proceso de rectificado de interiores y exteriores. Pasamos a una zona o lugar. La zona o lugar sencillamente es el área geográfica donde se ubica ese proceso dentro de la infraestructura de la organización o de la empresa. Aquí podemos decir que la rectificación de interiores y exteriores se encuentra ubicada en el área de producción y mantenimiento. Las tareas. Las tareas hay que hacer una diferenciación muy clara respecto al proceso. La tarea son actividades mucho más específicas y las tareas, como anteriormente lo dije, básicamente son las actividades que van a componer el proceso y debemos tratar de especificarlas lo mejor posible. Vamos a mirar en el ejemplo que las tareas correspondientes a la rectificación de interiores y exteriores corresponden a cargue manual y mecánico de piezas, rectificado de polichado. Entonces fíjense que aquí en las tareas establecemos las actividades de ese proceso para el desarrollo final de ese proceso. Como actividades identificamos que hay un cargue manual, que hay un cargue manual y mecánico de piezas, es decir, que utilizamos equipos para levantamiento de las piezas, también el cargue se hace de manera manual y hacemos el rectificado de la parte a través de una rectificadora y el polichado pues también a través de herramientas de pulido. Básicamente es eso. Posteriormente aquí nos preguntan si la actividad es rutinaria o no. Es preciso establecer cuál es la diferencia entre rutinario o algo que no es rutinario. Básicamente rutinario es una actividad que se desarrolla frecuentemente, es una actividad pues que por lo general es para la cual contratan al trabajador y su ejecución es constante. Eso es lo que podemos catalogar como rutinario, constante. Algo no rutinario son aquellas actividades que se realizan muy rara vez o aquellas actividades que surgen o que se realizan debido a una anomalía del proceso o con el fin de suplir una emergencia que llega o que se presenta en el proceso productivo. Esas serían las actividades no rutinarias. Es importante distinguir entre la una o la otra porque de esto dependen muchos elementos o muchas acciones preventivas, las cuales van a ser, se pueden generar de maneras diferentes en contextos distintos. Entonces, actividad no rutinaria, aquella actividad que se presenta debido a un imprevisto, a un evento anómalo, es una actividad que yo ejecuto debido a algo que no me esperaba y me veo en la obligación de ejecutarla. Pues, por supuesto que esta actividad pues conlleva riesgos y estos riesgos pues hay que registrarlos en la presente matriz. Pasamos al peligro. Pasamos al peligro. Dentro del peligro pues se derivan dos factores. Uno es la clasificación y otro es la descripción del peligro. La clasificación del peligro
corresponde a la clasificación de peligros de acuerdo o teniendo en cuenta la tabla de peligros suministrada por la GTC 45 versión 2012. ¿Sí? Esta tabla de peligros está muy general, es muy enfática también y es muy entendible. Entonces lo que yo debo aquí seleccionar en esta casilla para el presente proceso es seleccionar los peligros que identificamos en la ejecución de ese proceso y en la ejecución de esas tareas. Entonces básicamente aquí, bueno, ¿y de dónde sale esa clasificación? Vuelvo y repito, esa clasificación la vamos a sacar de la tabla de peligros encontrada en la GTC 45. Única y exclusivamente los peligros los vamos a seleccionar de esa tabla, ¿vale? Posteriormente, cuando ya hemos hecho la identificación del peligro a través de la tabla, ¿cierto? Y verificación de las actividades y procesos en campo, pasamos a la descripción del peligro. La descripción del peligro se recomienda que sea muy clara y que sea lo más descriptiva posible. Es importante que nosotros identifiquemos dónde están los peligros y en dónde están sucediendo. Vámonos al ejemplo. El ejemplo nos dice, bueno, en el ejemplo de la clasificación del peligro para rectificador de interiores y exteriores es físico. Dentro de la descripción del peligro encontramos exposición a condiciones de ruido por el uso de herramientas manuales, eléctricas, neumáticas, equipo y maquinaria en general. Fíjese que aquí en la descripción del peligro identificamos el factor de riesgo físico que evidenciamos, que en este caso es el ruido, pero también estamos diciendo ese ruido, quién lo está originando. Y eso es importante que lo incluyamos siempre en la descripción del peligro. Es decir, no debemos limitarnos a decir que existe un peligro físico y en la descripción decir que ese peligro físico corresponde a ruido. No, también es importante establecer qué me está originando ese riesgo, qué me está originando ese riesgo y si es posible tratar de puntualizar exactamente el sitio, lugar o parte de la máquina donde se identifica. En este caso, pues exposición a condiciones de ruido, nos están diciendo la razón de la exposición a condiciones de ruido. Y la causa de la exposición a condiciones de ruido es el uso de herramientas manuales, eléctricas, neumáticas, equipo y maquinaria en general. Pasamos pues a las horas de exposición. Las horas de exposición pues básicamente es el tiempo medido en horas, el cual el trabajador dura expuesto al riesgo. Básicamente pues si aquí nosotros colocamos 8 horas, quiere decir que el trabajador las 8 horas de su jornada laboral está expuesto a condiciones adversas de ruido. Es importante que nosotros tratemos de sacar estas horas de exposición lo más exacto posible. Muchas veces nosotros sencillamente nos limitamos con colocar la duración de la jornada laboral sin tener en cuenta que esa jornada laboral pues tiene una hora de almuerzo, puede tener descansos o puede tener paras imprevistas donde el trabajador sale del área y si sale del área pues quiere decir que ya durante esos momentos en que salió del área no se está exponiendo al ruido. Entonces debemos tratar de ser muy exactos en las horas de exposición. Si tenemos un trabajador que durante sus 8 horas de trabajo está expuesto, hace actividades mecánicas o metalmecánicas, debemos ser conscientes que no necesariamente durante esas 8 horas va a estar expuesto a ruido. Hay que tratar de dosificar y de medir a grandes rasgos, ¿sí?, cuánto tiempo de esas 8 horas laborales está expuesto al ruido. Pasamos a los efectos posibles. Bueno, básicamente aquí esos efectos posibles se calculan o se establecen teniendo en cuenta, ¿sí?, o suponiendo la materialización del riesgo. Es decir, en este caso estamos hablando de altos niveles de ruido. Quiere decir que debemos evaluar y analizar qué consecuencias le podría traer al trabajador estar expuesto a altos niveles de ruido. Como consecuencia, para este ejemplo, tenemos pérdida de capacidad auditiva, dolor de cabeza, accidentes de trabajo por percepción deficiente de la comunicación oral y yo también le sumaría accidentes de trabajo por desconcentración a causa de altos niveles de ruido. Entonces fíjate
que aquí en los efectos posibles no solamente estoy relacionando consecuencias, ¿sí? No solamente estoy relacionando consecuencias a largo plazo, que es una pérdida de capacidad auditiva, sino también estoy relacionando consecuencias a corto plazo, que son los dolores de cabeza y los accidentes de trabajo. Fíjate que en este orden de ideas, ¿cierto? Estamos teniendo en cuenta tanto la higiene como la seguridad industrial. Pasamos a los controles existentes. Posteriormente la matriz, pues aquí nos pregunta y nos indica si previa identificación del peligro y previa identificación de efectos posibles, la organización tiene actualmente establecidos controles para minimizar el riesgo. Básicamente, pues sencillamente esto se evidencia a través de una inspección en campo y se define si tienen o no tienen controles existentes, no solamente inspecciones de campo, sino inspecciones administrativas, porque también podríamos tener controles de tipo administrativo. Entonces, básicamente aquí nos definen que indaguemos o establezcamos si esos controles existentes que tiene la organización actualmente se encuentran en la fuente, medio o el individuo. Recordemos que un control en la fuente es un control, ¿cierto? Que se establece en el agente que origina el riesgo, en el agente que origina el riesgo. En este caso del ruido, nosotros indicamos que el ruido se origina por uso de herramientas manuales eléctricas y neumáticas y maquinaria en general. Quiere decir que la fuente, en este caso, quien me está originando ese ruido, pues son las herramientas manuales eléctricas, neumáticas, equipo y maquinaria en general. Quiere decir que un control existente en la fuente, pues tiene que ser un control establecido directamente hacia estos tipos de elementos, materiales, equipos, herramientas que acabo de mencionar. Básicamente un control en la fuente para eliminación del ruido, un ejemplo, podría ser los mantenimientos a maquinaria. Recordemos que si los mantenimientos preventivos, recordemos que si yo no hago los mantenimientos preventivos, las partes mecánicas de cualquier equipo, máquina o pieza metálica puede generar ruido por falta de aceite o por falta de componentes. Entonces esto me va a generar ruido molesto. Dentro de los controles podemos considerar, dentro de los controles en la fuente, podemos considerar los mantenimientos preventivos. Si la empresa realiza mantenimientos preventivos, pues lo incluimos como control del ruido en la fuente. También podemos hablar de cámaras o de carcasas de instrumentos, de carcasas que insonoran, de insonorización de ruido. Comúnmente, si nosotros tenemos un compresor o tenemos un equipo que siempre está en un mismo sitio que genera mucho ruido, como es el caso de los compresores, ¿cierto? O de plantas a gasolina, nosotros la podemos aislar mediante carcasas metálicas o habitáculos en madera o en cualquier otro tipo de material que permita el aislamiento de ruido, con el fin de que ese ruido pues no contamine las otras áreas de trabajo. Esto también sería un control en la fuente. En el medio, pues para el ruido podría ser insonorización de oficinas, insonorización de áreas de trabajo. Sencillamente podríamos colocar materiales que absorban el ruido en las paredes, es decir, forrar las paredes con materiales como icopor, como corcho, de tal manera que el ruido no penetre, ¿cierto?, en esas áreas de trabajo que quieren sonorizar. Entonces, fíjate que eso sería un control en el medio. En el medio es cuando yo afecto, ¿cierto?, cuando yo adecuo el medio, ¿cierto?, a la prevención o a el control de riesgo. Y finalmente, pues tenemos un control en el individuo. Los controles en el individuo, pues nos hace referencia básicamente a elementos de protección personal o elementos de protección colectivos, básicamente, ¿vale? Sencillamente nos hace estas preguntas para que nosotros verifiquemos si está o no está
controlado el riesgo teniendo en cuenta las medidas de intervención o las medidas de control implementadas por la empresa. Cuando nosotros ya tenemos esta información, procedemos a evaluar el riesgo. Procedemos a evaluar el riesgo. ¿Cómo lo vamos a hacer? La GTC 45 nos presenta una metodología de evaluación del riesgo muy clara, muy concisa, que nos puede llevar, que nos va a llevar a una priorización del mismo. Lo primero que debemos hacer es determinar el nivel de deficiencia. El nivel de deficiencia. Y básicamente en el formato que les envío, dentro de la casilla de nivel de deficiencia, les incluí la tabla de valoración del nivel de deficiencia para que les quede mucho más fácil su calificación. Entonces, si nos detenemos aquí, sencillamente pues tenemos 4 posibles valores para ingresar en esa casilla, arrancando desde el número 0. Para seleccionar el número 0, debemos que significa un nivel de deficiencia bajo, pues debemos cumplir con el criterio para así hacerlo. ¿Qué nos dice el criterio para nosotros seleccionar un 0? Que no se ha detectado consecuencias algunas o la eficacia del conjunto de medidas preventivas existentes alta o ambos. El riesgo está controlado. Esos peligros se clasifican directamente en el nivel de riesgo de intervención 4. Quiere decir que si tú el nivel de deficiencia lo calificas con 0, es porque dentro de tu inspección, dentro de tu verificación, identificaste que ese peligro está totalmente controlado. Es decir, que tiene todas las medidas preventivas funcionando y que no hay nada más que hacerle, pues no hay más medidas que implementar porque está perfecto, está perfecto. Eso es muy, honestamente, pues, quiero decir que es muy difícil que esa situación se llegase a presentar, pero pues la GTC 45 lo considera porque el hecho de que sea difícil de que esa situación se presente no quiere decir que sea imposible, pero tengamos en cuenta que cuando nosotros decíamos colocar un 0 como nivel de eficiencia es porque el riesgo está totalmente controlado, es decir, que hay muy pocas o escasas o mínimas o nulas posibilidades de que se nos genere una materialización del riesgo a través de un accidente o a través de una enfermedad laboral. Pasamos al nivel de eficiencia número 2, que nos indica que hay un nivel medio. El 2 es cuando se detectan peligros que pueden dar lugar a consecuencias poco significativas o de menor importancia, o la eficacia del conjunto de medidas preventivas existentes es moderada o ambos. Básicamente tú colocas en 2 cuando las consecuencias, los efectos, cuando hablamos de las consecuencias nos referimos a los efectos posibles en caso de materialización del riesgo, pues no tienen menor importancia, quiere decir que nos pueden generar un accidente leve, ¿cierto? O, fíjense que aquí está la letra o la eficacia del conjunto de medidas preventivas, es decir, o las medidas preventivas que tú identificaste que tiene implementadas la empresa son moderadas. Es decir, que si tú identificas que las medidas preventivas o correctivas implementadas por la empresa para ese control del riesgo son moderadas, quiere decir que se pueden mejorar. Quiere decir que se pueden mejorar, entonces pues no sería un 0 porque se puede mejorar, pero lo podríamos considerar como un 2. Vámonos con el nivel de deficiencia alto correspondiente al número 6. Se calificará 6 cuando se han detectado algunos peligros que pueden dar lugar a consecuencias significativas, es decir, aquí las consecuencias que tú identificaste en caso de materialización del riesgo ya me van a generar accidentes graves. Recuérdame que el accidente grave también lo puedes asociar con incapacidades temporales permanentes, ¿cierto? Cuando el trabajador tiene un tipo de amputación, recordemos la definición de accidentes graves. Cuando las incapacidades son mayores a 30 días, nosotros también podemos definir eso como una enfermedad grave. O la eficacia del conjunto de medidas preventivas existentes baja. Es decir, si nosotros identificamos que los controles implementados para el riesgo son bajos, son escasos, pues básicamente le calificaríamos con nivel de 6 correspondiente a alto. Y finalmente vamos a revisar el nivel de deficiencia muy alto correspondiente al número 10. Nos dice que se califica con 10 cuando se han detectado peligros que determinan como posible la generación de incidentes o consecuencias muy significativas. Básicamente las consecuencias muy significativas a las que estamos haciendo referencia
en este nivel muy alto correspondiente al 10 es prácticamente al de la muerte. Entonces, si tenemos un riesgo que en un caso extremo se nos pueda dar la muerte, pues será un 10. Sin embargo, tengamos en cuenta que esto hay que equilibrarlo o hay que tener en cuenta, ¿cierto? Si el efecto posible es la muerte, también debemos tener en cuenta los controles existentes para poder tomar una decisión. Es decir, aquí nos dice por eso nos pone la palabra o la eficacia del conjunto de medidas preventivas existentes respecto al riesgo es nula o no existe ambos. Es decir, si tú identificas, vamos a dar un ejemplo rápidamente, que es una tarea crítica de trabajo en alturas. Digamos que un efecto posible es la muerte, teniendo en cuenta que el trabajo en alturas se está haciendo para poner un ejemplo, a 10 metros de altura, perfectamente si el trabajador puede morir. Entonces, básicamente nosotros tendríamos en cuenta como efecto posible, pues, lesiones, ¿cierto? Fracturas, y también deberíamos considerar la muerte. Pero tengamos en cuenta que también debemos tener en cuenta los controles existentes. Es decir, si nosotros identificamos que no hay ningún control para ese riesgo de caída en alturas, o que los controles son mínimos, perfectamente podríamos calificar ese nivel de eficiencia como 10. Pero si por el contrario verificamos que los controles existentes son los adecuados, es decir, tiene sus elementos de protección contra caídas, tiene su permiso de trabajo, el trabajador que está realizando la actividad es idóneo, es decir, tiene su curso avanzado de trabajo en alturas, se tiene la señalización adecuada, se tiene el coordinador de trabajo en alturas, es decir, se cumple todo lo descrito en la resolución 1409, pues podemos decir que el riesgo, a pesar de que en caso de presentarse una caída, la consecuencia puede ser la muerte, pero fíjate que los controles existentes son los que son los adecuados y por este motivo el riesgo tendría que ser un riesgo bajo. ¿Por qué? Porque los controles que tenemos implementados, ¿cierto? Van a disminuir la probabilidad del riesgo de caída. Quiere decir que en este caso, pues que en el último caso que les presento, no necesariamente tiene que ser un 10. Ahí tenemos que empezar a considerar un 2 o un 6 de acuerdo al contexto, de acuerdo a la combinación que existe entre los efectos posibles y los controles existentes, pues debemos hacer ahí un equilibrio de tal manera que tratemos de escoger el mejor valor, el que más ajuste a la realidad, ¿vale? Quiero hacer esa aclaración. Pasamos posteriormente al nivel de exposición. Este nivel de exposición, como se dan cuenta, también pues les incluía a modo de comentario la tabla de valoración. Vamos a revisar, igual también hay 4 valores. El valor mínimo es un nivel de exposición esporádico con valor 1. ¿Cuándo se coloca 1? Cuando la situación de exposición se presenta de manera eventual. Obviamente pues esto tiene que ser coherente, ¿cierto?, a las horas de exposición previas que tú ya identificaste acá. Entonces, el nivel de exposición, aquí en este caso, pues si colocas 1 es porque el nivel de exposición es esporádico, es decir, casi nunca se expone a ese riesgo. Vamos con el nivel de exposición ocasional correspondiente al número 2. La situación de exposición se presenta alguna vez durante la jornada laboral y por un periodo de tiempo corto. Aquí ya el tema no es esporádico, pero si es ocasional, quiere decir que la exposición es un poco más frecuente que en caso esporádico y por esa razón se coloca el número 2. Vamos a un nivel de exposición frecuente con valoración de 3. La situación de exposición se presenta varias veces durante la jornada laboral por tiempos cortos. Es muy claro. Sencillamente, pues la exposición, miren que esto es una escala y cada vez va subiendo más, teniendo en cuenta pues la duración del nivel de exposición al riesgo por parte del trabajador. El número 3, pues ya la exposición es mucho mayor, ¿cierto?, que el 2 y el 1. Y finalizamos con el nivel de exposición continua, con valor 4. La situación de exposición se presenta sin interrupción o varias veces con tiempo prolongado durante toda la jornada laboral. Después de nosotros verificar este nivel de exposición bajo el tiempo, teniendo en cuenta el tiempo en horas, pues procedemos a realizar la respectiva valoración. Teniendo ya valorado el nivel de deficiencia y teniendo ya valorado el nivel de exposición, pues procedemos a calcular el nivel de ponderación, el cual es la multiplicación entre el nivel de deficiencia y el nivel de exposición. Si se dan cuenta, este valor pues ya está
formulado. Este valor ya se encuentra formulado y pues la matriz pues básicamente aquí nos va a hacer la multiplicación. Perdóname, este es el nivel de peligro, ¿sí? El nivel de peligro. Básicamente aquí se multiplica y aquí la interpretación que también está formulada. Y esto pues de dónde sale, de la misma GTC 45 en sus tablas de valoración, pues ya automáticamente la matriz nos está diciendo que la interpretación del nivel de peligro es un nivel medio. Entonces fíjate que aquí ya vamos surtiendo todo el proceso y la metodología de la GTC 45, ayudados también por la formulación de la tabla. Posteriormente, ya cuando hemos interpretado los niveles de peligro, pasamos a medir los niveles de consecuencia. Volvemos aquí a seleccionar uno de los 4 valores que nos ofrece la tabla. Vamos a partir del primer valor a explicarlo. Sería un nivel de consecuencia leve con ponderación 10. Lesiones o enfermedades que no requieren incapacidad. Fíjate que aquí ya nos vamos o ya hablamos un poco de los niveles de consecuencia desde el punto de vista de la incapacidad de la lesión del trabajador en caso dado de materialización del riesgo. Entonces, leve será cuando las lesiones o enfermedades en caso de materializarse el riesgo no requieran incapacidad. Vámonos a un grave con valor de 25, cuando las lesiones o enfermedades en caso de materialización del riesgo conllevan a una incapacidad laboral temporal. Incapacidad laboral temporal. ¿Cuál es la incapacidad laboral temporal? Pues aquel evento donde el trabajador pues, sufre un accidente o puede ser una enfermedad y el médico sencillamente lo incapacita, ¿cierto? Dando un tiempo prudencial de acuerdo a lo que el médico pues estime, con el fin de que el trabajador se recupere y vuelva a su 100%, a su 100%, a su 100% de condiciones físicas, ¿vale? A su recuperación total y llega a su 100% de recuperación física. Básicamente esa es una incapacidad laboral temporal. Miremos muy grave, nivel de consecuencia muy grave con valoración de 60. Lesiones o enfermedades graves irreparables, incapacidad permanente parcial o invalidez. Fíjate que la incapacidad permanente parcial ya es cuando el trabajador pierde capacidad laboral debido a su accidente o a su enfermedad. Es decir, antes del accidente él tenía una capacidad laboral del 100%, pero después del accidente pues tuvo una pérdida de algún tipo de porcentaje de capacidad laboral y pues el trabajador nunca va a recuperarse al 100%, nunca va a recuperarse al 100%. Esto sería una incapacidad permanente parcial. Caso de una amputación, ¿cierto? Como para dar un ejemplo. Finalizamos con daños personales mortal o catastrófico con valoración de 100 y es cuando se presenta la muerte o se puede presentar la muerte como consecuencia de la materialización del peligro. Verificamos, de acuerdo, dependiendo del caso y procedemos a colocar la que más se alinee o más se asocie con el contexto del evento. En este caso aquí pues colocamos un 60. Y aquí calculamos el nivel de repercusión, el cual, ¿cierto? El cual es la multiplicación del nivel de peligro por el nivel de consecuencia y esto nos dará 360, es decir, 60 por 6 nos dará el nivel de repercusión, el cual nos da un 360. Fíjense que eso está formulado, sencillamente no hay nada que hacer. Básicamente, de acuerdo a la matriz que les acabo de enviar para que hagan su actividad evaluativa, ustedes lo único que tendrán que modificar en estas casillas correspondientes a la valoración y evaluación del riesgo, pues son el nivel de eficiencia, el nivel de exposición y el nivel de consecuencia. Aquí lo estoy marcando con amarillo, las columnas que deberían modificar. El resto de columnas no las podrían modificar porque están formuladas. Estas son las casillas que ustedes entrarían a modificar directamente para el tema de valoración de riesgo. Las otras casillas están formuladas de acuerdo a la valoración previa que ustedes realizan frente a los niveles de exposición, nivel de eficiencia y a nivel de consecuencia. Posteriormente pasamos a la clasificación del riesgo, ¿cierto?
Recordemos que esta clasificación del riesgo está del 1 al 4, ¿cierto? Prácticamente pues es una especie de semáforo. Aquí donde nos salga el 1, la casilla donde nos salga el 1 se utiliza como un símbolo indicador de la clasificación del nivel de riesgo. Es decir, en este ejemplo, el 1 nos salió debajo o en la misma columna del color amarillo. Eso quiere decir que la clasificación del nivel de riesgo es el 2. Si el 1 nos hubiese salido, ¿cierto? Dentro de la columna de color verde, pues nos indicaría que la clasificación del nivel de riesgo es nivel de riesgo 3. Básicamente, pues esto sale pues, de las valoraciones que nosotros ya hemos realizado. Vamos aquí a colocar un ejemplo, vamos a colocar un 10 acá, en vez de 60 un 10, y nos damos cuenta que el 1 que antes se encontraba en la columna amarilla pasó a una columna verde. Es decir, que en ese orden de ideas la clasificación del nivel de riesgo es nivel de riesgo 3. Y fíjate que al mismo tiempo el 1 se cambió en la aceptación del riesgo, que es donde nosotros vamos a realizar la respectiva interpretación. Siempre que se cambie la clasificación del nivel de riesgo, al mismo tiempo se va a cambiar en la aceptación del riesgo. Quiere decir que acá dentro de la clasificación del nivel de riesgo nos quedó en 3 y aquí en la aceptación del riesgo nos quedó bajo un criterio aceptable. Volvámoslo a dejar en 60 el nivel de consecuencia, como estaba anteriormente. Fíjate que volvió a cambiar, nos quedó en clasificación del nivel de riesgo 2 y en la aceptación del riesgo nos quedó en aceptable con control específico. Recordemos que la aceptación del riesgo tiene unas directrices o unos parámetros que debemos tener en cuenta. ¿Qué quiere decir cuando el riesgo es no aceptable? Vamos a revisar, acá está, nos quedó un poco pequeña la... Voy a tratar de revisar aquí para que nos salga el comentario más grande, porque pues fíjate que nos quedó pequeño. Entonces, fíjate, cuando te sale o cuando a raíz de la evaluación del riesgo o valoración del riesgo, se nos presenta un riesgo no aceptable o se nos genera un riesgo no aceptable, la matriz nos indica o la metodología nos indica que si no es posible controlar este riesgo, se debe suspender cualquier operación o debe prohibirse su iniciación. ¿Qué nos dice la matriz? Que si identificas un riesgo no aceptable, previa valoración del riesgo teniendo en cuenta la GTC 45, la actividad debe suspenderse o pararse hasta tanto no tengas el riesgo controlado. Eso nos quiere decir que tú no tienes ningún tipo de control frente al riesgo y que es inminente que ese riesgo se materialice. Entonces, por tanto, hay que suspender la actividad. Revisemos qué nos quiere decir aceptable con control específico. En dado caso que la aceptación del riesgo sea aceptable con control específico. Nos dice, en presencia de este riesgo, así no debe realizarse ningún trabajo. Este es un riesgo en el que se deben establecer estándares de seguridad o las listas de verificación para asegurarse que el riesgo está bajo control. Este aceptable con control específico quiere decir que tú tienes uno que otro You are currently control, the only person in this conference. pero no está controlado adecuadamente. No está controlado adecuadamente. Quiere decir que todavía le falta implementar controles o todavía le falta ahondar en sus niveles de control para poder iniciar la actividad. Básicamente, siempre a lo que nosotros debemos apuntar es que los riesgos están en estos dos aceptables. Bueno, este sería un aceptable o un mejorable y este último aceptable sería el ideal. ¿Qué nos dice la aceptación del riesgo aceptable? En presencia de un riesgo así no debe realizar, no, discúlpame. Nos dice, se deben hacer esfuerzos por reducir el riesgo y en consecuencia deben diseñarse un proyecto de mitigación y control. Como está asociado a lesiones muy graves, debe revisarse la probabilidad y debe ser de mayor prioridad que el moderado con menores consecuencias. Básicamente aquí, este aceptable que aparece en la tercera columna de aceptación del riesgo, este nos quiere decir que podemos iniciar la actividad que está controlada, sin embargo, es susceptible a mejoras. Quiere decir que podemos hacer o trabajarle más al control de riesgo y cuando ya hagamos todo lo posible o hayamos implementado todos los controles posibles al riesgo, pasaremos a este aceptable amarillo.
donde nos dice que no se necesita mejorar las medidas de control, pero deben considerarse soluciones o mejoras de bajo costo y se deben hacer comprobaciones periódicas para asegurar que el riesgo aún es tolerable. Bueno, teniendo en cuenta la aceptación del riesgo que nos presenta la metodología, se recomienda siempre que los riesgos estén en cualquiera de estos dos aceptables para iniciar la actividad. Quiere decir que si el riesgo se encuentra no aceptable o se encuentra inaceptable con control específico, la actividad no, en teoría no debería realizarse hasta tanto no se tengan los controles suficientes, adecuados para iniciar la actividad. Es decir, cuando esos controles se tengan, pues pasarán a ser aceptables. Entonces, básicamente, esta es la aceptación del riesgo. Vamos a pasar con los criterios para establecer controles. Para establecer criterios para establecer controles, es importante que nosotros determinemos el número de trabajadores expuestos, ¿cierto? El número de trabajadores expuestos al riesgo. Esto es importante que lo tengamos en cuenta y tengamos en cuenta tanto los trabajadores directos como indirectos. Tengamos en cuenta los trabajadores directos como indirectos. Un ejemplo claro es el soldador. Si tenemos un operario que está soldando, pues la soldadura origina una chispa, ¿cierto? Que contiene partículas incandescentes. Quien está realizando el proceso de soldadura sería un trabajador directo, pero fíjate que estas chispas también pueden originar un accidente a los trabajadores que están alrededor de ese soldador. Quiere decir que los trabajadores que están alrededor de este soldador haciendo otras actividades se pueden ver afectados indirectamente por los riesgos de soldadura que está ejecutando este operario en específico. Entonces, este número de expuestos deben ser los trabajadores directos, que son los que están ejecutando la labor, y los indirectos, que son aquellos que no están implícitamente relacionados con la actividad, pero que los riesgos sí los pueden llegar a afectar en un caso dado, ¿vale? Finalizamos con las medidas de intervención. Bueno, aquí estas medidas de intervención es uno de los aspectos más importantes, porque estas medidas de intervención dependen que la valoración del riesgo se modifique y que de alguna manera esta valoración del riesgo baje, ¿cierto? Partimos desde eliminación. Recordemos que esto tiene una jerarquización y la jerarquización arranca desde eliminación. Lo que nosotros deberíamos hacer aquí es, como primera medida de intervención, es tratar de eliminar el riesgo. Yo les he dado a ustedes unos ejemplos, básicamente. Un ejemplo de eliminación del riesgo puede ser, les voy a plantear un ejemplo muy rápidamente, una lámpara que se encuentre vamos a poner una altura de 10 metros y vamos a hacer de cuenta que es un hotel, es una lámpara de cristal. Estas lámparas pues por lo general necesitan un mantenimiento periódico que consiste en cambio de luminarias y limpieza. El modo habitual en que se realiza esta actividad es a través de escaleras o andamio, lo cual me genera un riesgo de caída al trabajador que lo vaya a realizar. Como persona experta en gestión del riesgo, pues se puede sugerir que se implemente un mecanismo eléctrico o mecánico de tal manera que esta lámpara baje a través de este sistema hasta el nivel del suelo y el trabajador pueda realizar su labor de mantenimiento. Es decir, que si nosotros logramos esta medida de intervención, estamos eliminando, en este caso, el riesgo de caída, sencillamente porque el trabajador ya no va a tener que subirse a un andamio ni a una escalera. Este es un ejemplo muy claro de eliminación. Vamos a dar otro ejemplo rápidamente. Vamos a hablar de una empresa que se dedica al cargue manual de bultos, ya sea una cementera o ya sea una empresa que produzca alimentos para animales o alimentos para personas. Estos alimentos granulares suelen almacenarse o suelen empacarse en bultos. Vamos a suponer pues, que básicamente estos bultos deben subirse a un camión para posteriormente ser comercializados y vamos a suponer que esta actividad la están haciendo operarios, es decir, que los operarios están haciendo, en este orden de ideas, de acuerdo al ejemplo que les estoy planteando, están haciendo levantamiento manual de cargas. Vamos a suponer que pues tenemos bastante cantidad de bultos y pues tenemos aproximadamente unos 10 trabajadores haciendo levantamiento de cargas y pues llevando el camión. ¿Cómo eliminamos este riesgo? Tengamos en cuenta que este riesgo sería un riesgo biomecánico por esfuerzos y levantamiento y manejo de carga. Nosotros, viendo la situación, lo que vamos a hacer es implementar medidas
mecánicas para levantar cargas, es decir, lo que podríamos hacer sería, para realizar la operación de levantamiento de estos costales o bultos, hacerlo a través de un montacarga o de elementos mecánicos para el levantamiento de cargas. Si se dan cuenta, estamos eliminando de esta manera el riesgo que tiene que ver con esfuerzos, ¿cierto? Y levantamiento de cargas, ya que implementamos unos mecanismos o unos equipos mecánicos para hacer la misma actividad. Pasamos a la sustitución. Sustitución básicamente es cuando sustituimos materiales peligrosos por otros materiales que cumplen las mismas funciones, pero que son menos peligrosos o menos riesgosos para el trabajador. Es sustituir un elemento peligroso por uno menos peligroso. Básicamente esto es lo que llamamos sustitución. Cuando yo hablo de peligroso, son las características intrínsecas del producto. Podemos encontrar muchos materiales que entre sus características intrínsecas pueden ser peligrosas, ¿sí? Y lo que nosotros podríamos hacer sería sustituirlos por otros materiales que cumplan las mismas funciones, pero intrínsecamente sus características sean menos peligrosas o sean menos dañinas para el trabajador. Pasamos a los controles de ingeniería. Los controles de ingeniería básicamente son ajustes, cambios o modificaciones físicas que nosotros realizamos a las maquinarias, equipos, herramientas e infraestructura general de la organización con el fin de minimizar riesgos o controlar riesgos. Un claro ejemplo son las guardas de seguridad de las máquinas. Recordemos que las máquinas tienen sistemas de transmisión de fuerza, ¿sí? Que se distinguen por unas poleas. Y si eso no está protegido, si no tienen carcasas de seguridad, ahí hay probabilidad de atrapamiento y hay probabilidad de accidente. Estas carcasas son un aditamento que se le coloca a estas máquinas con el fin de que no haya atrapamiento. La carcasa como tal, la implementación de esta carcasa o de esta guarda sería considerada como un control de ingeniería. Vámonos a un ejemplo de unas escaleras. Identificamos unas escaleras sin cinta antideslizante o sin barandas, pues el hecho de implementar la cinta antideslizante, el hecho de implementar las barandas podría considerarse como una medida de intervención basada en control de ingeniería. Nótese que estamos haciéndole modificaciones, ¿cierto?, a los equipos, a las máquinas, de las herramientas, y estamos haciendo modificaciones a la infraestructura con el fin de minimizar la accidentalidad. A estos controles les llamamos controles de ingeniería. Posteriormente pasamos a los controles administrativos, señalización y advertencia. Estos controles administrativos tienen que ver con aquellos documentos que la organización genera con el fin de fomentar la cultura de prevención. Estos controles administrativos pueden ser también controles documentales, como procedimientos seguros de trabajo, como análisis de trabajo seguro, como permisos de trabajo, como listas de chequeo, como formatos de inspección. Fíjense que todos estos documentos están diseñados con el fin de evaluar ciertos aspectos de seguridad de la organización con el fin de entrar a corregirlos. También pues, los podemos considerar. Recordemos que dentro de este control administrativo también tenemos la señalización. Recordemos que la señalización, podemos encontrar tres tipos de señalización: señalización informativa, señalización preventiva y señalización obligatoria. Señalización informativa, pues básicamente es cuando tú identificas los lugares o áreas de trabajo de la organización como baños, como oficinas, como áreas de trabajo. La señalización preventiva tiene que ver con el fin de informarle al trabajador o prevenirlo sobre riesgos circunstantes en el área que se encuentran en el área. Por ejemplo, peligro porque hay riesgo de altura, no cruce, no pase, ¿sí? Advertirlo sobre algún tipo de riesgo. Riesgo eléctrico, entonces, cuando miramos la señal con el rayo. Veneno, cuando miramos la calavera. Entonces son señales preventivas. Y las obligatorias, ¿cierto? Las obligatorias se relacionan más con el uso de elementos de protección personal. Cuando vemos, pues básicamente una señal con una cara que tiene unas monogafas, pues sencillamente le estamos indicando al trabajador que es obligatorio el uso de monogafas para el ingreso o permanencia en el área. ¿Sí? Básicamente estas señales se utilizan para el uso y para que el trabajador se obligue a usar elementos de protección personal. Y pues básicamente aquí se deja una casilla. Recordemos que esto es una guía, quiere decir que pues no necesariamente tenemos que aplicar la GTC 45 al pie de la letra.
porque pues siendo una guía puede ser modificable, pero estas modificaciones tienen que hacerse de acuerdo al contexto de la organización. Entonces aquí se colocó una columna donde dice observaciones y recomendaciones. Básicamente es una columna libre donde tú puedes pues aportar recomendaciones adicionales u observaciones adicionales frente al riesgo que identificaste y frente a toda la metodología que realizaste con anterioridad. Bueno, básicamente pues esta es explicada a grandes rasgos y ya un poco más detenidamente la metodología de GTC 45. Básicamente pues esto lo hago con la intención de que ustedes puedan desarrollar su actividad evaluativa de una manera mucho más entendible y mucho más práctica y mucho más dinámica, que es lo que quiero conseguir. Bueno, eso era lo que les quería profundizar. Vamos a revisar. Tenemos un estudioso conectado, Sneider Ulises. Sneider, buenas tardes, ¿cómo estás? Me alegra que te hayas conectado. Me gustaría aprovechar, bueno, como te pudiste dar cuenta, pues estamos explicando a través de un ejemplo cómo debe ser la elaboración de la matriz de peligros teniendo en cuenta la metodología GTC 45. Adicionalmente les quiero decir que esta videoclase está siendo grabada para que ustedes posteriormente, en caso de que pues no hayan podido asistir o en caso de que hayan asistido y quieran reforzar los conceptos aquí tenidos en cuenta, pues lo puedan revisar posteriormente. Esta videoclase será subida como material complementario al módulo. Voy a tratar de hacerlo el día de hoy, ¿vale? Entonces, Neider, me gustaría que, bueno, no sé si tengas algún tipo de pregunta o observación frente a la temática vista en la semana número 2, frente a identificación de peligros y valoración de riesgos. Me gustaría saber, pues, tu concepto, si tienes algún tipo de duda, también frente a la presente videoclase. Entonces, pues, por favor, las preguntas me las puedes hacer a través del chat. Sneider, ¿estás ahí? ¿Me confirmas que estés ahí escuchando y me hayas escuchado, por favor? ¿Te puedes comunicar conmigo a través del chat? Bueno, Sneider me dice que sí. Bueno, Sneider, rápidamente, teniendo en cuenta la revisión de la autoría, teniendo en cuenta las clases establecidas o predeterminadas para este módulo, módulo número 3, me pregunto pues si tienes algún tipo de duda, algo que quieras compartirnos, alguna experiencia o todo está perfectamente claro. En el momento no tiene dudas. Bueno, perfecto, Sneider. ¿Ya entregaste la actividad evaluativa o todavía no lo has hecho? Aún no. Bueno, espero que la clase de hoy te aclare, ¿cierto? Conceptos y te aclare a grandes rasgos la metodología de TC45, ya que esto va a ser de gran importancia para que tú entiendas la actividad evaluativa y la realices con éxito y como se pretende desde el punto de vista de aprendizaje que queremos lograr, ¿vale? Perfecto, sí, claro, con mucho gusto. Nos sobra recordarles que en caso de que ustedes tengan dudas o les llegue a surgir dudas o preguntas en algún momento del desarrollo del módulo, pues también me las pueden hacer llegar a través de los correos electrónicos, pero recuerden que esos correos electrónicos me los deben enviar a través de la bandeja de entrada del Canvas,
del Canvas, que recuerden que el Canvas siempre va a ser nuestra herramienta de comunicación en todo sentido, ¿cierto? Tanto de mí hacia ustedes como ustedes hacia mí. Entonces, por favor, agradezco que todos esos correos los hagamos a través del Canvas. Bueno, gracias a ti, Sneider, por tu asistencia, por tu participación. A todos ustedes, muchísimas gracias y buenas tardes. Hasta luego. You are currently the only person in this conference.